Familia, nuevamente aquí con el abuelo cubano, una vez más, un poco tarde pero seguro, con una receta fácil, muy fácil de hacer de el abuelo cubano. Hoy vamos a preparar carne rusa. Como ustedes saben, soy técnico de televisión y atendía en el condominio de los rusos sus efectos eléctricos, y de ahí aprendí muchas recetas y muchas cosas interesantes que luego les contaré de los soviéticos, porque en aquella época eran los soviéticos. Esto es una receta muy fácil de hacer, como ya le dije. Como ingrediente vamos a utilizar carne de cerdo, que puede ser carne de res, puede ser pescado. Las carnes siempre y cuando no tengan hueso. El de pescado sí puede tener su hueso, pero lo que es la carne de res, cerdo y otro tipo de carne, sí hay que eliminarle el hueso. Vamos a necesitar sal, manteca de cerdo condensada, o sea que esté dura, no es que esté diluida. Vamos a utilizar 2 hojitas de laurel, pimienta dulce, 2 dientecitos de ajo y unos pomos que encontré aquí que van muy bien con la preparación. En Cuba yo lo preparaba con cualquier otro tipo de pomo, pero encontré estos que me van muy bien y son muy efectivos en esta preparación. Sin más, lo primero que vamos a hacer es trocear la carne de cerdo. Y como buen cubano yo había comprado estos pomos, y como aquí no se desecha nada, con estos pomos, con estos mismos pomos vamos a hacer la preparación. En Cuba yo no botaba nada, todo se guardaba. Bien, vamos a trocear, o sea, a picar la carne en dados medianos, ni muy grande ni muy pequeño, más o menos así. Vamos a ir picando. En este caso estoy usando un trocito de lomo, pueden usar de pierna, de costilla, cualquier tipo de la parte del cerdo o de la res. Déjenme decirle, mi gente, que esto es una receta que se la debía a los cubanos de la isla, ya que ellos están pasando tremenda necesidad con los apagones, la falta de corriente, que se le echa a perder la carne, la poca carne que pueden conseguir. Esto es un modo de preservar la carne sin refrigeración. En tiempo limitado puedes tenerla fuera de refrigeración. Yo siempre la tuve una vez 15 días y puede que dure hasta un mes sin refrigeración, siempre y cuando no se destape. Ya del momento que uno destapa la carne, si queda algo, sí hay que guardarla en el refrigerador. Así que este programita que voy a hacer ahora, esta receta, es para mis compatriotas de la isla de Cuba que están pasando, vaya, es que es indescriptible lo que están pasando los cubanos hoy en día. Bien, seguimos. Con la carne ya troceada, lo que vamos a hacer es picar el ajo a la mitad, echar una hojita de laurel y más o menos entre 4 o 5 pimienta bomba en cada pomo. El ajo y 5 pimienta bomba. Y vamos a llenarlo completamente de carne, que quede bien prensadita. Bueno, mi gente, la manteca que le presenté realmente no es una manteca de cerdo, es una manteca pastelera que no es la adecuada para esto. Esta sí es la manteca que vamos a utilizar, la manteca de cerdo, que está durita. Bueno, mi gente, me van a disculpar lo de la manteca. Mi hija fue la que se dio cuenta, porque ella sí domina el inglés y leyó que era una manteca hidrogenada. A mí se me parecía aquella manteca que llegaba en Cuba, que venía de la Unión Soviética. Era una manteca parecida a blanca, que era de cerdo procesada, pero bueno, menos mal que rectificamos a tiempo. Ven, así es como debe quedar. Si no, esto iba a ser una carne pastelera, porque realmente es una manteca pastelera. Pues bien, pero aquí la tenemos. Es así como debe quedar, más o menos, bien cubierta de manteca. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tapar de esta forma. Cuando vayamos a apretar, apretamos el centro y tapamos. Apretamos bien. Igual hacemos con el otro pomo. Le damos una vuelta, apretamos y apretamos bien. ¿Qué nos queda? La cocción. Bueno, mi gente, lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar un paño. Vamos a colocar los pomos de esta forma. Y como esta olla no consume tanta agua, no es necesario cubrir los pomos, ni mucho menos. Vamos a echarle agua
hasta que llegue más o menos a la mitad del pomo. Para aquellos que no tengan este tipo de olla y usen otra olla a presión, es a fuego medio, y sí hay que subir un poquito el nivel del agua de la mitad hacia arriba. Y una pregunta, papá, ¿para qué se utiliza el paño al final, o sea, abajo? Eso para evitar que en el movimiento de la presión siempre se mueven los pomos, y para evitar que se rompan. Oh. O sea, en sí la cocción no va a romper el pomo. Lo que sí puede romper es en el movimiento o los golpes entre ellos mismos. Así ya más o menos evitamos que los pomos se rompan. Y le vamos a dar una hora exactamente. En caso tal de que fueran a hacer este mismo procedimiento con pescado, que no es necesario quitarle el hueso, o sea, la espina, se le va a dar 1 hora y media. Así el huesito va a quedar como cuando abrimos una lata de atún o de sardina en lata, que el huesito se desbarata, así mismo nos va a quedar. Igual va a durar más o menos entre 15 días, un mes fuera de refrigeración. Ustedes saben, hablando de los soviéticos, yo era el que atendía en el condominio soviético, yo era el que les reparaba los equipos electrodomésticos, los televisores. De ellos, conversando con ellos, porque siempre establecía conversaciones, aprendí su arte culinario, la forma de vida que ellos tenían, y siempre le preguntaba, haciendo comparación entre el socialismo ruso, o sea, el socialismo en aquella época soviética, y el de Cuba. Y créanme, mi gente, que no era como me lo decían en la televisión, era otra cosa. Realmente, oyendo hablar en aquella época a los soviéticos, es como si estuviera oyendo hablar ahora a los cubanos. Es lo mismo, la misma necesidad. ¿Sabían ustedes que esa carne rusa que nosotros nos comíamos en Cuba, habían regiones en la Unión Soviética que no la conocían? Que se hacían las mismas colas del pan inmensas, que escaseaba la gasolina y había que hacer también tremenda cola en la Unión Soviética, y muchas cosas más que me decían cuando aún en Cuba había un poquitico de cosas. Y sin embargo ellos vivían allí en el condominio con tremendo privilegio. Tenían piscinas, restaurantes, áreas sociales, áreas de juego. Era, vaya, así era fácil vivir, pero siempre me contaban sobre la vida en su país y cómo era la necesidad en su país. Y yo llegué a una conclusión. Antes de que se cayera el campo socialista, yo dije que, o sea, conjuntamente con ellos, que eso no podía durar mucho, que eso se iba a caer. Y estando en mi trabajo, tengo un jefe que mi jefe se desayunaba, almorzaba y comía comunismo, y se merendaba Fidel. Y me acuerdo que era un viernes, porque el viernes para los cubanos el cuerpo lo sabe. Es una frase muy cubana, que cuando llegue el viernes dice, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, de una semana estar trabajando, el cuerpo está muy cansado. Y al jefe mío tú le echabas un medio, como decimos los cubanos, de política o de algo, y él te daba un seminario. Y se me ocurrió decirle, le dije, mire jefe, yo creo que el campo socialista de la Europa del Este se va a caer. Aquel hombre se paró, dio un piñazo en la mesa y empezó a darme un teque político. A mí, a lo que estábamos ahí, bueno, no sé si era mejor irme a trabajar que oír el teque político y la controversia que teníamos en ese aspecto. Al final, al cabo de año y medio, los 2 años, se cayó el campo socialista. Y él precisamente fue a mi casa a pedirme disculpas y a preguntarme por qué yo llegué a esa conclusión en ese tiempo. Le dije, bueno, jefe, yo conversaba mucho con los soviéticos, ellos me planteaban el problema de su país, todas las necesidades y vicisitudes que tenían en algunas regiones, que solamente en lo que era la capital más o menos se vivía bien, pero que había una pobreza extrema. Y es lo mismo que está pasando hoy en día en mi país. Por eso yo le digo a los cubanos, nunca pierdan la fe,
No hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Bueno, familia, miren ahí cómo ha quedado. Solo hay que esperar que se refresque un poco para sacar los pomos y vean cómo ha quedado la carne. Déjenme en los comentarios si alguna vez han probado la carne rusa como tal, la que venía en lata. Déjenme decirles que a mí me encantaba. Yo me la comía con cebollita, con ajo y así se puede preparar. Esto es una base. Después que ustedes hagan esto, la pueden preparar de diferentes formas. La pueden hacer como vaca frita, la pueden hacer con cebolla, con ají. Es simplemente, esto es un modo de preservar la carne y que queda a su vez con un sabor muy sabroso. Ya después que refrescaron un poco, así es como queda. Vamos a destapar uno. Miren aquí cómo se deshace la carne. Queda sumamente suave. Ahora esto, preparamos un pebrecito con cebolla, con ají, con algunos sazoncitos. Y ya tenemos una carnecita en trozo, o bien si la quieren más ripiadita, pero a mí me gusta así en trozo. Es un modo de preservar la carne. Esto lo preparaba mucho en los años 90 con el primer periodo especial para preservar la carne. Hay otra forma, está la salmuera, que es salando la carne, pero es que en Cuba ya no hay ni sal para hacer salmuera. Además es un gasto innecesario, porque después que uno usa la cantidad de sal necesaria para salar la carne, esa sal ya no sirve, hay que desecharla. Por eso esto es un método más factible y que así tapado lo pueden guardar fuera de refrigeración. Ya después que se destapa, sí, si no se consume toda, sí hay que guardarla en el refrigerador. Pero ya este es un modo práctico para mis hermanos cubanos que la que están pasando es la de Caín con los apagones y la falta de corriente. Bueno, familia, espero que les haya gustado esta forma de hacer la carne, estilo carne rusa. Por supuesto, la carne rusa que vendía en lata en Cuba era de carne de res, no, la quise hacer de cerdo porque nos gusta más. Por eso la ven así de esa forma. Ya está la terminación. Ahí lo que le eché fue un poquito de cebolla, ají, pimienta, perejil, algún sazoncito. Y créanme que está divina. No olviden de suscribirse, darme su like, compartir la receta para que otras personas puedan disfrutar de este menú del abuelo cubano. Y ya saben, otra receta que se hacía en Cuba, perdida en el tiempo.